Mujeres y su palabra, ¿cómo están? Qué gusto poder estar con ustedes en este nuevo día. Soy Ariani Sojo y hoy seguimos compartiendo el libro de los Salmos. Dios nos está hablando muchísimo y qué hermoso es poder venir y aprender y en esta ocasión poder recibir la revelación de estos poderosos salmos que nos invitan a orar, a alabar y a glorificar a Dios. Vamos a orar para que el Señor tome el control de este tiempo y podamos tener nuestro tiempo de lectura de hoy. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de poder leer tu palabra. Te pedimos, Señor, que tomes el control de este tiempo. Hoy te glorificamos y como decía el salmista en el Salmo 3 que leíamos ayer, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Eres tú, Señor, el que sustenta nuestra vida. Por eso nos acostamos, nos dormimos, nos despertamos. Gracias a tu bendición, a tu misericordia, Señor, a tu sustento. Eres tú, Señor, la razón de nuestro existir. Y por eso te damos gloria y te damos honra. Por eso tenemos este tiempo. Porque queremos conocerte más. Anhelamos más de ti. Anhelamos ir más profundo en ti, Señor. Nos estás atrayendo con cuerdas de amor hacia ti, Señor. Y esa es nuestra más grande recompensa. Poder estar cerca, Señor, de ti, de tu presencia, de tu voluntad, Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar leyendo el capítulo 4, que tiene como título Oración vespertina de confianza en Dios. Al músico principal sobre Nehinot, Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Bueno, vemos que en este Salmo 4, un dato importante es que 39 salmos davídicos, como también salmos asociados con otros grupos de individuos, llevan un encabezamiento que indica su ejecución bajo el liderazgo de su músico principal, que en hebreo es Natsaj, N-A-T-S-A-J, el que lidera en la música. Algunos eruditos bíblicos han sugerido que estos salmos conformaban originalmente una colección más pequeña, identificada como la del director del coro. Además, estos tres comienzan con verbos imperativos, el capítulo 4.1, el capítulo 5.1 y el capítulo 6.1, lo cual demuestran confianza al acercarse a Dios en oración. Otro dato que quería compartirles, que lo vemos mucho en los salmos y en otras partes de la Biblia, es la palabra Selah, S-E-L-A-H, que aparece en algunas partes de los salmos. Y esta palabra es una palabra que aparece en los salmos y en otros textos poéticos de la Biblia. Su significado exacto no está completamente claro, pero se cree que podría indicar una pausa en la música o en la lectura, una invitación a reflexionar sobre lo que se ha dicho o un momento para meditar en el mensaje del pasaje que se está leyendo. También algunas interpretaciones sugieren que también puede marcar un cambio en el tono o en el tema del salmo, para que también eso nos quede
ahí guardado en el corazón. Ahora sí, entramos de lleno a lo que es el Salmo 4. Como ya mencionamos en el prefacio al Salmo 3, David escribió este salmo mientras huía de su amado hijo Absalón. David cruzó el Jordán después de haber recibido la advertencia de Usaí, su consejero y amigo, de no permanecer en el desierto de Judea. Usaí se quedó con Absalón para confundir el consejo de Ahitofel, que había tomado por partido por Absalón, que eso lo leímos en el 2 de Samuel 17:16. David clama al Señor en su angustia y fue en ese momento de aflicción que el Señor lo ensanchó. Se trata de un ensanchamiento espiritual por medio del cual mujeres recibimos una mejor y más profunda apreciación de los caminos del Señor. ¿Y cuándo se produce este ensanchamiento? Bueno, se produce cuando pasamos por el valle del sufrimiento, cuando somos acosados por nuestros enemigos. Así que en este momento póngase usted a reflexionar cuál es ese valle de sufrimiento por el cual usted ha estado pasando. ¿Cuáles son esos enemigos que la han estado acechando? Porque puede ser el enemigo de la duda, el enemigo del temor, el enemigo de la escasez, el enemigo de la enfermedad, el enemigo de la mentira, el enemigo de la división, de la discordia, el enemigo del divorcio, el enemigo del pleito, del adulterio. ¿Cuál es el enemigo que ha venido a acosarnos? Pero lo que el enemigo no sabe es que este valle de sufrimiento por el cual podemos estar pasando, como le ocurrió a David, lo que va a producir es un ensanchamiento espiritual. Notamos aquí que David llama a Dios, Dios de mi justicia. Aquel que había pecado escandalosamente, es que no había sido cualquier pecado, había pecado escandalosamente. No solo encontró el perdón después de su pecado con Betsabé, sino que además fue hecho justo. Y es que la justicia de Dios le fue impartida, y esto da grande esperanza en nuestro afán por conocer la misericordia de la gran restauración de Dios, porque no hay límites para el poder restaurador de Dios. Él levanta a los mendigos y los hace sentar con príncipes. Por tanto, amadas, nosotras podemos cobrar ánimo en este momento. David habla a sus enemigos, preguntándoles cuánto tiempo más continuarán en sus necios caminos. Estaban oponiéndose al ungido del Señor. Estaban convirtiendo su majestad y honor en un objeto de burla. Además, estos hombres eran grandes a los ojos de la congregación. Y es terrible cuando nuestros enemigos vienen a través de personas muy respetadas, porque en ese caso tienen credibilidad a los ojos de otras personas que no conocen la totalidad de nuestra situación. Y tal era el caso de este levantamiento contra David. Muchos notables seguían a Absalón porque su relación con Dios era superficial, y por lo tanto carecían de una verdadera sabiduría. Carecían de discernimiento. Por eso necesitamos, mujeres, agudizar nuestro discernimiento. ¿Para qué? Para no irnos, para no enredarnos, para no relacionarnos con personas y no asociarnos con Absalón. Dado que les faltaba discernimiento espiritual, se habían pasado al bando equivocado y muchos de ellos murieron a causa de su error. Muchas mujeres hoy, por estar escuchando a Absalón, se han pasado de bando, están del lado del bando del enemigo, creyendo que están haciendo la voluntad de Dios, pero no están haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo sé yo la voluntad de Dios, Ariani? Lea la palabra de Dios, lea la Biblia. A través de la lectura nos damos cuenta cuál es la voluntad de Dios. Pídale a Dios que le dé discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para que no muera a causa del error. Y aquí vemos la importancia de tener discernimiento y de alinearnos a la voluntad de Dios y de aliarnos, mujeres, con los que aman
a Dios, no cree alianzas con los necios, no cree alianzas con los que hablan bonito, cree alianzas con los que hablan la palabra de Dios, con los que aman a Dios, no solo de palabras, sino de hechos. Ellos no comprendían que a pesar de todos sus errores, David era un hombre que deseaba agradar a Dios, quien lo había escogido porque a él así le había complacido. No fue que le complació a un hombre, no, le complació a Dios escoger a David. Y una vez más, dirigiéndose a los nobles que se habían levantado contra él, David les dice que tiemblen porque el Señor está haciendo, porque es Dios quien ha permitido, y aquí vemos la soberanía absoluta de Dios, porque es Dios quien ha permitido que Absalón se levante contra David para cumplir sus propios propósitos. Por lo tanto, les urge a no apresurarse a ir con los malvados, ya que Dios pronto los destruirá. Meditemos en oración, estando en nuestra cama. Temblemos, mujeres, y no pequemos. David les indica a quienes han escuchado su apasionado clamor que ofrezcan sacrificios de justicia que broten de un corazón contrito y quebrantado. Y cuando el corazón está en relación correcta con Dios, cuando el corazón está en una relación correcta con Dios, Él muestra de qué lado está y a quién favorece. Porque aún entre los mismos seguidores de David había quienes preguntaban si Dios los bendeciría. Estaban comenzando a dudar aún de David a causa de las muchas adversidades que él sufría. Pero nos quedó claro en el libro de Job que el sufrimiento no tiene que ver con el respaldo de Dios. El sufrimiento no mide si Dios está respaldando o no a una persona. Que David estuviera sufriendo no mostraba que Dios no estaba con él. Lo que nos muestra aquí, es la agitación que había en torno a David. Pero en medio de todo esto, la grandeza de David brilla aún más. Él confiaba de todo corazón en el Señor y su relación con Dios llegó a nuevas alturas a través de esta prueba. Cuando no había nadie, mujeres, cuando no estaba ninguna persona que lo alentara, ¿qué hizo? Se volvió al Señor y encontró consuelo en Él. Y usted puede leer 1 Samuel 36. Que el valle de sufrimiento que estamos atravesando en este momento, que el valle de angustia que estamos viviendo en este momento nos lleve a encontrar consuelo en el Señor. Que en este momento donde no hay nadie que nos esté alentando, donde no hay nadie que nos esté dando la palmadita por la espalda, donde tal vez no hay nadie que esté orando junto a nosotras, que en ese momento usted se vuelva al Señor, mujer, y encuentres consuelo en Él, porque a Él es el único que usted necesita. La experiencia del verdadero perdón de sus pecados fue lo que sostuvo a David en medio de todas estas adversidades y conflictos. Muchos que cometen adulterio nunca llegan a esta experiencia con Dios. La razón, ¿saben qué es? Que no están dispuestos a confesar su pecado. No están dispuestos a aceptar la disciplina, el castigo del Señor, como dice Levítico 26, 40 al 42. Y no solamente hablemos de adulterio, hablemos de cualquier pecado, mujeres. Muchos no experimentan
la alegría del perdón, porque no confesamos el pecado. Preferimos seguir atadas al pecado. Preferimos seguir viviendo en pecado antes de aceptar, antes de confesar. Pero al igual que David, quienes experimentan el verdadero arrepentimiento, que mujeres es un don de Dios, también conocerán la renovación del gozo de su salvación. El gozo que David experimentó después de su restauración fue mayor, fue mucho mayor que el gozo de un campesino que levanta una buena cosecha. Ese gozo restaurado y la nueva alegría en el Señor sostuvieron a David mientras huía de Absalón. ¿Quién puede estar alegre mientras está huyendo? Pero David pudo experimentar el gozo que nadie más podía entender, porque venía de Dios. Mientras huía atravesando el Jordán, imagínese este hombre, un rey, huyendo, atravesando el Jordán. David dijo que gracias a ese gozo experimentaría el sueño bendito que le daría el Señor, porque como dice el Salmo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo no sé si usted se siente en este momento que está huyendo de los enemigos. Yo no sé si usted en este momento siente que vive una persecución, que usted no sabe de qué lado va a venir el ataque, pero usted siente que en cualquier momento el enemigo la va a atacar, que él la tiene en la mira. Déjeme decirle, mujer, en este momento, que mientras usted está atravesando el Jordán, mientras usted se siente que está en modo huida, cuando usted siente que el enemigo está en modo cacería, porque dice la palabra que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, mientras usted tiene esa sensación, yo quiero decirle que llegó el momento en que usted vuelva su corazón a Él, en que usted clame a Él como lo hizo David en el Salmo 4, que usted clame a Él, le confiese sus pecados, le confiese sus dudas, le confiese todo ese montón de cosas que tiene usted ahí sin confesar y sin aceptar en este momento, y que usted le diga: Señor, yo me someto a tu soberanía. Yo me someto a la corrección que tú tienes para mí en este momento, pero yo necesito que el gozo que David experimentó, yo lo pueda experimentar también. El gozo de la restauración. Yo necesito esa nueva alegría que me sostenga en medio de la aflicción, y que yo en este momento pueda decir con convicción: yo me voy a acostar en paz y yo voy a dormir en paz, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, como lo dijo el salmista. Vamos ahora a leer el capítulo 5, que tiene como título Plegaria pidiendo protección al músico principal sobre Neilot, salmo de David. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios,
caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alegres en los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Amén y amén. Bueno, qué hermoso capítulo este, que es capítulo 5. La palabra clave en este salmo es la inscripción Neilot, que según la traducción de la Septuaginta significa herencia. Otros traducen esta palabra como instrumento musical, como por ejemplo una flauta u otro similar. Este salmo ilustra la victoria que tenemos en Jesús sobre los malvados. Esta victoria es la herencia de todos los siervos del Señor. Este quinto salmo fue escrito cuando la revuelta de Absalón estaba en sus comienzos. David sabía que algo estaba por suceder y apeló al Señor para que luchara a su favor en contra de los impíos. Inicialmente David apela al Señor basándose en que Él conoce sus pensamientos y que esta es una de las características de los piadosos. Están meditando constantemente en su Señor, que es bendito. Y David ruega al Señor que escuche su voz. Ser escuchado por Dios, mujeres, es un privilegio absoluto, ya que no todos los que claman a Él son escuchados. Y usted puede revisar lo que dice el Salmo 66:18. Pero aquí David señala que levantará su voz al Señor en la mañana, y por esta razón este salmo es conocido como un salmo u una oración para la guía diaria. Debemos elevar nuestros ojos al Señor por encima de los problemas del día, como lo hizo David. Este es un salmo que usted puede leer y elevar como oración cada mañana. David invoca el carácter de Dios, que odia toda la maldad. ¿Por qué? Porque su naturaleza es intrínsecamente santa. En el reino de Dios no se premia la ignorancia. Se nos exhorta a estudiar, se nos exhorta a incrementar nuestro conocimiento de los caminos de Dios. Usted puede leer Proverbios 1:22 y muy pronto los vamos a estudiar. También puede leer 2 de Timoteo 2:15, que nos habla de esto también. De igual manera, Dios es un Dios de verdad, como dice también Juan 14:6. Por esto, en concordancia con su carácter, Él odia toda mentira, aborrece a quienes derraman sangre y practican el engaño. David declara que por la abundancia de la misericordia de Dios, le será permitido entrar a la casa del Señor habiéndose humillado. Y después de recibir la gracia de Dios, David adoró al Señor con un temor reverencial. Él lo adoró, y dado que Dios, mujeres, nos acepta, podemos levantar la mirada nuevamente y amarlo. Después continúa pidiendo al Señor que lo guíe por un camino derecho, por un camino llano, por causa de sus enemigos. Cualquier persona que ha sido acosada por quienes buscan su destrucción saben que hay mucha oposición y hay mucha confusión espiritual en esos momentos. Espiritualmente todo se vuelve muy oscuro. Nuestros enemigos generalmente son muy elogiosos, son muy aduladores cuando están frente a nosotras. Por esto, algunas veces no estamos seguros si están a nuestro favor o están en nuestra contra, pero el Señor es fiel y Él revela los verdaderos sentimientos de las personas con relación a nosotros. Por eso, una de nuestras oraciones debe ser que el Señor nos revele el corazón, los verdaderos sentimientos de las personas que están a nuestro alrededor. Si son genuinos, si son sinceros, o nos estamos rodeando de personas aduladoras, que son una cosa frente a nosotros, pero que cuando no están con nosotros son otra. Hubo una historia
que escuché una vez de una persona, que él decía que cierta vez que él se encontraba con una persona, le sucedía que cuando comía con este hombre, a él se le rompía un diente cada vez que estaba en presencia de él, que él podía estar masticando una comida muy blanda, pero que varias veces durante varias comidas y en forma totalmente inesperada se le rompía algún diente. Y durante ese mismo tiempo, cuando comía con otras personas, no sucedía nada por el estilo. Y por medio de esos hechos tan inusuales, él llega y le pregunta al Señor qué es lo que está pasando, y el Señor le advierte que este hombre no era fiel y que no le sería leal. Entonces tenemos que preguntarle al Señor sobre las personas que están a nuestro alrededor. La rebelión no era solo contra David. Recuerden que la rebelión era contra el mismo Señor. La rebelión de Coré contra Moisés no fue sino un resultado de su rebelión, no contra Moisés, no, sino contra el Señor. Y aquí hay algo que yo quiero destacar, porque quienes se rebelan contra los líderes designados por Dios, que tienen un corazón recto, que hacen la voluntad de Dios, que son líderes respaldados por Dios, ya se han rebelado en su corazón contra el Señor. Y en realidad solo hay un remedio, y bíblicamente lo hemos visto, y es que Dios quita a este tipo de personas. Él las desecha de su presencia, porque se están rebelando contra lo que Él ya estableció en su soberanía. Nosotros no somos quien para cuestionar lo que Dios está haciendo. Finalmente, volviendo a los justos, David declara que ellos serán llenos del gozo del Señor. Y qué bendición, mujeres, ser llenadas y fortalecidas por el santo gozo de Jesús. Los justos disfrutarán del favor del Señor, mientras que los malignos contemplarán con angustia la bendición de la que no pueden participar. Amén. Vamos ahora a leer el Salmo 6, que tiene como título Oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Al músico principal en Nehinot sobre Seminit, Salmo de David. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma y sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. El Salmo 6 es el primero de los 7 salmos que la iglesia primitiva reconocía como penitentes, ya que tratan en particular sobre la naturaleza del pecado y el perdón. Y aunque no contiene una confesión explícita de pecados ni un pedido de perdón, el vocabulario de las líneas paralelas de apertura que constituyen el versículo 1 implica un reconocimiento de culpa, mujeres. Aquí el salmista no le ruega al Señor que retenga la corrección ni el castigo, sino que le pide que no me reprendas, que en hebreo es yakak, Y-A-K, A-J, que es corregir mediante castigo, disciplinar, censurar en tu enojo, ni me castigues con tu ira, que en hebreo es Jemá, J-E-M-A-H, que es indignación y furia.
En el contexto de todo el canon de la Escritura, este pedido no sugiere que Dios tenga el mal genio o que no proclive a reaccionar exageradamente como para infligir un daño injustificado en lugar de una disciplina efectiva, como los padres carnales solemos hacer cuando estallamos el enojo al descubrir la desobediencia de un hijo. Y es que David escribe este Salmo 6 poco después de pecar con Betsabé. Y este salmo nos revela cómo el Señor afligió a David en el cuerpo a causa de esta enfermedad, y David se vio obligado a buscar diligentemente el rostro del Señor para pedir su perdón. Este salmo debe ser leído junto con el Salmo 32, que probablemente fuera escrito justo antes que este. Como les dije, este es uno de los 7 salmos penitenciales, junto con los salmos 32, 38, 51, 102, 130 y 143. La idea de elegir 7 salmos fue tomada de un paralelismo con la historia de Naamán el leproso, que debió descender 7 veces al río Jordán para ser purificado, y esa historia está en Segunda de Reyes 5:10. Vemos aquí que la desesperación da lugar a confiar en que la sustitución se ha revertido verdaderamente. Dios ha atendido el lloro y el ruego del salmista, y ahora los enemigos, cuya amenazadora presencia habían incitado un escrutinio tan profundo del alma, se turbaron, se estremecieron. Y no fue poco, sino que fue mucho. David clama con gran dolor para que el Señor deje de reprenderlos. Sin duda, David es justificadamente optimista, ya que el Señor dice: ¿por qué no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré? Pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. David había quedado reducido a un lastimoso estado de debilidad, tanto que aún sus huesos temblaban. Todo su ser emocional estaba turbado, de tal manera que llegó a clamar: ¿hasta cuándo? Y es que cuántas hemos dicho: Señor, ¿hasta cuándo viviré esto? ¿Hasta cuándo he de estar yo así? ¿Hasta cuándo? Y es una de las características de las pruebas en que no sabemos cuánto durarán, y continuamente nos vemos obligadas a clamar al Señor para pedirle cada vez más de su gracia para poder atravesar la prueba de una forma triunfante. Y es que muchas veces, mujeres, durante las pruebas como las que estaba atravesando David a causa de su pecado, no era una prueba que Dios estaba permitiendo, no, David mismo se la había buscado. La presencia del Señor se aparta y aparentemente no logramos hallar a aquel que ama nuestra alma. Por esta razón David estaba desesperado, y por eso ruega al Señor que retorne en esos momentos oscuros. Y comprendemos cada vez mejor que solo el Señor puede darnos, mujeres, la liberación y la salvación. Abrumado por el cansancio, ha caído dormido sobre una almohada húmeda por las lágrimas de remordimiento y de arrepentimiento causados por su pecado. Imagínense en los ojos de David cómo han envejecido a causa de su constante llanto y de los tormentos de sus enemigos. Y es que cuán importante y maravilloso es tener la seguridad de que el Señor ha oído nuestro llanto y de que nos va a liberar. Y debemos esforzarnos, mujeres, por entrar en este lugar de descanso en el Señor. David había entrado en un descanso en el que él sabía que el Señor respondería a su oración. Y por eso él pudo declarar triunfante que sus enemigos se avergonzarían de repente y se turbarían al ver cómo el Señor liberaba al ungido. Amadas, que así sea también para nosotras, mujeres, que a medida que seguimos los sencillos pasos que se presentan en este salmo para todas las que hemos transgredido los mandamientos de Dios, porque todos los días fallamos.
Hoy podemos reconocer nuestras transgresiones, podemos buscar diligentemente a Dios hasta que tengamos la seguridad de su perdón. Entonces vamos a poder decir, vamos a poder enfrentar a nuestros acusadores confiadamente, sabiendo que el Señor está de nuestro lado y que Él luchará por nosotros. ¡Qué bendición más grande! Porque Él es el que está peleando por nosotras en este tiempo. Gloria a Dios. Estos 3 salmos de hoy, 3 salmos poderosísimos, el Salmo 4, el Salmo 5 y el Salmo 6. No deje de compartir lo que Dios habla a su vida. Invite a otras mujeres a unirse a este tiempo de lectura de la palabra, porque yo sé que el Señor está tocando nuestro corazón. Yo sé que Dios está obrando de una forma maravillosa en cada una de nosotras. Las bendigo en el nombre de Jesús, mujeres, y su palabra. Seguimos perseverando y seguimos avanzando en la lectura de la palabra.